Cansado de decir en todos los ámbitos en los que me es posible que hay un problema serio de vocería en la mesa de la unidad o en todo caso en la oposición venezolana, me he tomado la molestia de secuestrar a 2 diputados y traerlos al estudio de Reporte Semanal con ustedes hoy aquí. Increíblemente, el hombre que sigue teniendo credibilidad a pesar de pertenecer a UNT, el señor Stalin González, y mi doble de acción política, el señor Miguel Pizarro. Bienvenido, muchachos. Saludos, profe. No voy a caerles a coba, voy a leerles uno de muchos mensajes que me llegan cuando medio de asomo una defensa del voto. Cuando convocaron lo que hoy en día sabemos que fue un circo, el tal plebiscito, engañando a la población, preguntando que se aprueba la renovación de los poderes públicos, entre ellos el CNE, el mismo día, a las pocas horas en que se destapa la olla, podría Smartmatic, de que la elección de la ANC fue amañada, ellos deciden ir a las regionales. ¿Dónde quedó la voluntad del pueblo? ¿Qué pasó con el 350? Por ejemplo. Mira, arranquemos de atrás para adelante y lo hacemos corto para poder responder todas las inquietudes. Una elección en la que te persiguen candidatos, te inhabilitan personas, te dificultan la inscripción, te quitan las tarjetas, es una elección donde el gobierno quiere o no quieres que participe. Obedeces o desobedeces participando o no participando. Derrotando los obstáculos, desobedeces lo que ellos intentan, que es sacarte de la elección. Pero además el 16 de julio tiene un mandato claro de 3 cosas que debemos todos analizar y entender. Primero, fue el único día donde movimos 7,5 millones de personas. Desde Chacao hasta Chachopo, Tucupita, Amazonas, en todo el país fue el único día que logramos mover en todos lados. ¿Por qué? Porque somos una mayoría social, pacífica, pero sobre todo nuestro programa de lucha es electoral. Después de eso, hay una cosa que es muy importante siempre explicarle. El que escribe eso probablemente es el mismo que dice otras 2 verdades absolutas que son mentiras. Dictadura no sale con votos, veamos experiencias. Chile, Paraguay, Cortina de Hierro. Es el mismo que a lo mejor dice. Son parte del asunto, son parte, tiene que haber presión de calle. Son parte de una lucha. Yo creo que la calle sola no tumba a los gobiernos, pero sin calle no hay forma de salir de gobiernos como este. Pero lo más importante de la consulta del 16 de julio, que tiene que ver con los poderes. Esta es una lucha que tiene 2 tableros, uno nacional y uno internacional, que ha dicho con mucha fuerza la comunidad internacional. No estamos dispuestos a apoyar atajos, no estamos dispuestos a reconocer estados paralelos y abogamos por una solución pacífica, cívica, constitucional y electoral en Venezuela. Nosotros no queremos tampoco que haya una elección regional, nos encantaría poder escoger un presidente mañana, pero Disneylandia es un parque caro que queda lejos, que necesitas visa, la vida real es esta que nos tocó. Y habrá tableros de lucha que nosotros construimos como el de la calle y tableros de lucha que nos imponga el adversario como la elección regional. Un país donde 9 de cada 10 quiere cambio, solo pierde si no vota. Ahora, ¿qué pasó con el 350? Y 2, ¿por qué esto no fue parte de la vocería del mensaje a la oposición? Y cabe responder más adelante la pregunta de quién enfrió la calle. En ese momento en que cuando, por ejemplo, la gran vocería tenía que hacer lo que ocurrió con Smartmatic, sale Henry Ramos Alup, anuncia que va a las regionales, se siente desde afuera que es quien los presiona a todos a ir a las regionales. Porque este mensaje lo estamos empezando a escuchar ahora y además en voces atomizadas y no siguió siendo parte de esa vocería unificada que hasta ese momento se había tenido, porque inclusive hasta el día 30 había una vocería donde uno veía, ahora hay que coleccionar un Periscope de Freddy, un FaceTime de no sé quién, ver el Instagram Live Stories de no sé quién para medio armar dónde está la oposición. O sea, ¿por qué hemos tardado tanto en construir una mediana interpretación de cómo llegamos aquí y cuál es la diferencia de lo que teníamos planeado originalmente? Mira, pero es que aquí hay un tema, ¿no? Como lo decía Pizarro, lo que pasó el 16 de julio, lo que pasó el 30 y por qué estamos aquí. Primero, una de las peticiones de la unidad siempre de la lucha fue el cronograma electoral. O sea, hoy ustedes creen que el gobierno quiere hacer elecciones regionales, no las quiere hacer, ¿no? Esos señores no quieren perder todo ese poco de gobernaciones que van a perder. ¿Por qué se logran? Por la presión de la gente, por la presión de la gente en la calle, luchando, por la presión que logró la demostración de fuerza en la calle, logró que la presión internacional haga que el gobierno se siente y convoque la elección. Claro, pero en su momento esa no fue la narrativa que se vendió. No, por ausencia de narrativa, lo que la gente sintió fue, nos clavaron la ANC, enfriaron la calle y ahora quieren ir en lo que les ofrecieron regionales. Una de las preguntas que más me hacen en el Twitter. Pero yo no creo que sea así, porque primero nosotros luchamos siempre por el cronograma electoral. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que cree que el mundo es fácil y que mañana se va a ir Maduro. Yo creo que Maduro se vaya, yo también quiero que se vaya. Ahora, que se va a ir mañana, no pareciera ser eso verdad. Y levantar esa bandera para que te aplaudan en Twitter, para que te aplaudan en las asambleas, no tiene ningún sentido. Hay que decir la verdad. Aquí la lucha ha sido por el cronograma electoral, porque haya elecciones, porque además hay que ver la elección como una herramienta de lucha, el voto como una herramienta de lucha que puede lograr transformar. Hay que ver eso como un voto castigo a lo que hoy vivimos los venezolanos. Claro, yo me acuerdo en el Twitter, pero porque tú ves esto, en el Twitter, en las protestas, no, porque nuestra lucha es, yo ponía en el Twitter, porque nuestra lucha es porque haya medicinas, se acabe
acabe la escasez y podamos vivir bien. No, nuestra lucha es para que se vaya Maduro mañana. No, yo quiero que Maduro se vaya para que vivamos bien, porque el desastre que estamos viviendo allá en el país, la gente ¿por qué protesta? Porque vive bien, la gente está protestando porque la está pasando mal, porque no consigue comida, porque no consigue medicina, porque los servicios no funcionan, porque secuestraron el voto, porque al final el 16 de julio, que es la otra cosa que se dice, la demostración que, ¿por qué lograste que 7,5 millones de personas fueran? Era lo más parecido a una elección, ninguna marcha tuvo 7,5 millones de personas, y tú lograste ese día movilizar a una buena cantidad de venezolanos con algo lo más parecido al voto, y que además las tres preguntas, lo de los preguntas que es muy importante porque la gente se siente frustrada. Lo de los poderes públicos. ¿Nombramos o no nombramos a los magistrados? ¿Y qué pasó? No, pero nombramos o no nombramos a los magistrados. ¿Y qué pasó? Bueno, preso. Entonces seguimos poniendo en riesgo a la gente. Seguimos nombrando a personas. Se respondería a la gente de la oposición, claro. Y los muertos no se pusieron en riesgo. Pero todos no estuvimos ahí, todos tuvimos ese riesgo. Lamentable lo que ocurrió, y eso es culpa del gobierno. Y hoy, ¿por qué la comunidad internacional responde como respondió? Porque el gobierno se cayó la careta con los derechos humanos y cómo no los respetó. ¿Por qué la comunidad internacional reacciona así? ¿Por qué los discursos presidenciales en la ONU, todo y cada uno nombran a Venezuela? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hoy la comunidad internacional está con el pueblo venezolano? Las otras dos preguntas eran, ¿queremos o no una fuerza armada que esté acorde con la Constitución? Esa es nuestra lucha. Y tenemos que lograr tener un cambio de gobierno y tener una fuerza armada que esté acorde con la Constitución. Y la otra pregunta era... Elecciones con un gobierno de unidad nacional y un proceso de cambio de renovación de los poderes. Pero además, siguiendo en la idea de Stalin, profe, cosas que siempre son de fondo y hay que resolver. Hay que ser autocrítico. Hay un problema de pedagogía política. En política no basta con tener la razón, hay que explicar que uno tiene la razón. No basta con saber que un camino es correcto, hay que convencer a todo el mundo de que ese camino es correcto. Pero hoy la política no está para hacer lo que es popular, sino para hacer, valga la redundancia, lo que es correcto. Aquí hoy podríamos ser trending topic y sacar de este programa 1000 videos. Si yo salgo y digo son traidores, son vendidos, el que vote es un vendepatria, ¿cómo es posible que hagan eso después de todo lo que ha pasado? Y a lo mejor soy muy popular y salgo y me van a dar un beso y me aplaudirán. Pero eso no es la vida real y eso no es lo que hay que hacer. Porque además hay una discusión que está encerrada solo en un estrato de nuestra sociedad. Les pongo dos ejemplos. En Petare, el que vive en La Bombilla, que depende del CLAP, que depende de PDVSA Gas Comunal, que depende de las misiones sociales para tener un ingreso económico, que lo arriesga cada vez que sale a votar, es insurreccional y es valiente votar o no votar en esas condiciones. Pero vamos para otro ejemplo más drástico. ¿Y el que dice? ¿Y el que está en La Bombilla qué dice? Te lo digo yo que voy a votar. No, la discusión ahí no es si votas o no votas, es cómo te organizas para frenar el malandraje que va a intentar robarse una elección que saben que tienen perdida. Es cómo tú evitas que el colectivo paramilitar o el PRAN de la zona se apodere de un centro de votación y te saque a los testigos. Ahí la discusión está en cómo rebanarles poder. Es un paso más adelante donde estamos hoy. Pero salgámonos de Caracas. Portuguesa no vale la pena quitarles ese poder a ellos y que se convierta en una fuerza distinta. ¿Somos más fuertes o somos más débiles con Olivares en Vargas o con Carneiro gobernando ahí? ¿Somos más fuertes o más débiles con Bielma Mora en la gobernación de Táchira o con alguien como Laidy que pueda ahí levantar la voz y hacer las cosas? Al final, las trincheras de lucha todas son útiles. Lo que no podemos es ser tontos y creer que hay una campaña para hacer viaductos, autopistas, escuelas, que el candidato a gobernador prometa que va a hacer con el presupuesto, porque de eso no se trata esta elección. Se trata de quitarle poder a una hegemonía. Y aquí no hay un día que nos despertemos y nos digan, esta es la final de la Copa. Esta es la suma de muchas pequeñas victorias. Yo difiero de que ¿Cómo se rescata la calle para apoyar el plano electoral que ciertamente está defendido por ustedes? Pero ¿cómo se rescata la calle cuando hay tanto sabor a la oposición en frío a la calle? Pero ahora todos los días en este país hay protesta. Todos los días hay tranca. Pero un 11% son políticas. La mayoría de las protestas son de carácter social, de carácter de vivienda. ¿Y eso no es parte de la calle? ¿A quién le está haciendo daño pero eso? Está en capacidad la MUD de canalizar esa energía luego de que haya esa sensación. Bueno, ese es el reto que tenemos que hacer y tenemos que buscar la forma de que esto vuelva a tener la fuerza que tenía. Ahora, no es verdad que el 30 o que el 16 se enfrió la calle, porque ya eso venía en una merma. O es que no teníamos, por ejemplo, baja el ejemplo en Caracas, llenábamos las 3, las 4 avenidas más importantes de Caracas. Y eso fue bajando. O sea, yo creo que ahí el error fue totalmente de comunicación y vender una salida mañana que no iba a ocurrir, o el todo o nada, o negarse a la política, negarse. Yo tengo pocas esperanzas en que se logre un acuerdo con el gobierno, porque el gobierno no cree en los acuerdos, no tiene palabra. De lograr ese acuerdo, ahora, ¿cuántos sinónimos de prediálogo, preconversaciones? No, eso es terrible. Además, se maneja muy mal. Se maneja exploración. Exploración. No, que se maneja mal. Pero o sea, de la misma manera que hay que decir, como tú bien dijiste,
Mire, hermano, está disminuyendo la protesta, la gente se siente golpeada por la violencia, hay que pensar en modos más creativos o en otros modos. Tampoco hablemos de que Maduro va a salir mañana, estamos hablando de lo electoral. De esa misma manera, no hay que tener los cojones de mirar a la gente y decirles, claro que tiene que haber un diálogo. Los vietnamitas estaban peleando y estaban dialogando. La gente ve el documental de Winter of Fire y nunca se ve en ese documental las llamadas telefónicas y las reuniones que hubo entre representantes del gobierno y representantes de esa gente que estaba en la calle tirando coñazos. ¿Qué pasó después? Porque en Ucrania el documental termina cuando se va Yanukovych y desde la ida de Yanukovych hasta hoy van más de 6.000 muertos. Hay un problema en gobernabilidad. Claro, igual el mismo ejemplo sirio, el mismo ejemplo, porque las salidas de fuerza generan esos resultados. Y hay algo que empezaba Stalin y yo lo dejo para que él lo termine, pero es la política. Aquí no podemos tener el síndrome del tipo infiel para poder hacer política. Ojalá que haya una transición ordenada, porque aquí hay dos opciones de cómo salir de esto, o a trompadas o de una forma ordenada. La política, no hoy, ¿cuál es el deber? No estamos en discusión si la revolución está muerta o no. La discusión es qué tan caro es el funeral de esa revolución para todos los venezolanos. Y si nosotros podemos conquistar las condiciones que permita que con nuestro voto podamos salir de esto, hay que hacer todo para que eso ocurra. Y la tensión de la gente con un CNE fraudulento después de lo que ocurrió con la ANC y los demás. Pero es parte de la lucha que tenemos ahí, que hay una renovación del CNE. Pero la gente dirá, bueno, ¿por qué no ir a una y a otra así? Porque el gobierno intentó enredarnos a nosotros. El gobierno convocó esa elección creyendo que nosotros no íbamos a ir a la elección regional. Que hizo todos los intentos con la tarjeta de la unidad creyendo que no nos íbamos a inscribir. Amenazó con que iban a habilitar al candidato. Hoy tenemos la lucha de que podamos lograr la sustitución de candidato porque creyó que no nos íbamos a poner de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo a través de las primarias como siempre lo dijimos. Porque entonces hicimos las primarias y todos empezaron a criticar. Claro. Es que no se ponen de acuerdo. Está bien. Pero no pusieron de acuerdo y eso lo reconozco. Pero también cuando hubo problemas, en vez de dirimirlos, como siempre hay en cualquier elección, trompadas, etcétera, eso es lo más normal. Pero dirimir en Twitter, me salgo de la comisión de las elecciones. Hermano, la señal que le están mandando a la gente es ratificándole la sensación de que tienen de que todo lo que quieren es poder. Está bien, pero también veamos las cosas en su justa medida. Fueron 3.000 mesas que se instalaron para las primarias. Hubo problema en 6. De 3.000 mesas hubo problema en 6. Lo que pasa es que aquí maximizamos los problemas y no vemos las cosas buenas. Teníamos candidatos de unidad en sitios donde no hubo primaria, en 3 estados donde no hubo primaria, y logramos todos los demás estados ponernos unidos. Hoy tenemos problemas todavía en uno, que es Amazonas, y ahora lo podamos resolver. Pero con el tema de la política, nosotros no podemos ser chavistas de la política. O sea, ¿qué le enseñó Chávez a este país? Que la política, el que hablara con el otro era un traidor, el que hablara con el otro había que execrarlo, que había que fusilarlo. Entonces nosotros queremos ser igual. La política no es eso. Yo no estoy diciendo que vayamos a ponernos de acuerdo con el chavismo para cohabitar, para cogobernar. Ahora, ¿pero cómo salimos de esto? O sea, ¿cómo salimos de esto? Ellos tienen control de la Fuerza Armada, nosotros no queremos ningún golpe de Estado, nosotros queremos elecciones y por eso es que ellos se niegan a hacerlas. Y a través del voto vamos a lograr el cambio. Este país tiene una tradición democrática demasiado profunda que ni el chavismo pudo cambiar. Para seguir con los trending topics y cerrar, dentro de eso que se llama la política, ¿está contemplado reconocer la ANC? Nunca en la vida. Para nosotros es un punto de honor que un poder construido a sangre y fuego, que fue impuesto por encima de la muerte de un montón de gente, por encima de violar y atropellar todas las formas democráticas, es imposible que lo reconozcamos. Pero aprovecho esto para yo cerrar también con algo, profe, que tú dijiste antes. Aquí nadie nunca debe poner como por diseño que a la gente la maten para la lucha política. Y que digan, entonces los muertos de qué sirvieron, como que es que sí, los muertos son parte de un diseño estratégico a ver cómo tú sacas un resultado. Aquí el cálculo chiquito hay que superarlo. Y la única forma de superarlo es entender que el plano internacional, el plano de presión de calle, donde hay un reto que hay que volver a dibujar que es calle. Calle no es nada más el represódromo de la Francisco Miranda. Es estar ahí cuando en José Félix no llega la bombona de gas. Es estar cuando en Caricuao no llega el CLAP. Es estar ahí para poder articular realidades y ese es el gran reto hoy de la política. Pero lo más importante es que resistencia no es nada más decir 350. 350 no es nada más de conocer la autoridad, es no convertirnos en ellos, es no dejar que nos dobleguen y nos conviertan en lo que ellos necesitan. Un país desesperanzado, lleno de odio, lleno de inmediatismo y una política que por temor a que le peguen en Twitter, por temor a que usted que me ve en su casa se moleste conmigo hoy, no diga las cosas como son y las verdades que hay que decir. Porque de esto vamos a salir, estamos seguros de que vamos a salir. Pero para llegar hasta allá, va a haber obstáculos, va a haber presos, va a haber inhabilitaciones, va a haber persecución, va a haber aciertos y va a haber errores. Y el reto es poder asumirlos y convertir en popular la honestidad en la acción política. Porque si algo que nos une a Stalin, a mí, a Olivares y a muchos, es que nos metimos en este oficio porque nos cansamos de cómo se hacía antes. Y la única forma de cambiar esto es salir de Maduro, pero también cambiar la política.
Muy bien, para entonces la próxima vez que los entreviste, ojalá que ya haya ocurrido una rueda de prensa donde no sean 3 voceros que yo conozco que tienen más o menos algunas ideas de lo que quieren decir, sino una narrativa que le vendan verdaderamente al país y que le ofrezcan al país, porque yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho y estoy de acuerdo con la rabia de los tuiteros, aunque sean guerreros del teclado, como los quieran llamar. Creo que la rabia es justa, sobre todo cuando hay silencio del otro lado. Pero espero que la próxima vez que nos veamos, esto ya sea una narrativa global y no una versión aislada de 3 o 4 personas en las que todavía la gente sigue confiando, a pesar de UNT y de Rosales, y a pesar de que te parezcas a mí, que por supuesto te da poca credibilidad. No, pero mira, disculpa que yo te interrumpa, hay una cosa de lo de Stalin que es importante, pana. Mira, a Stalin le ha tocado ser el jefe de la fracción parlamentaria en el peor momento de la Asamblea Nacional, y la credibilidad en la política no viene nada por la militancia, sino porque nosotros hacemos... él es la demostración de que no viene nada por la militancia. Hacemos lo que decimos y pedimos que los demás hagan lo que nosotros también hacemos. Bueno, ojalá termine todo como terminamos hoy, riéndonos un poco. Seguimos entonces con Reporte Semanal, o ya nos despedimos, no sabemos porque no tengo claro qué voy a hacer con este episodio. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.